Buenas tardes, compañeros de mesa. Buenas tardes al público presente. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Civil y Mercantil del Colegio de Abogados, liderada por don Álvaro Hernández, y a la Comisión de la Jurisdicción Civil del Poder Judicial, liderada por don William Molinari, y a todas las personas que trabajan en dichas comisiones, por la organización de este evento y por la invitación que me extendieron para participar de esta mesa redonda. También quisiera agradecer especialmente a mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Derecho, el curso de Derecho Procesal Civil, cuando los invité a que vinieran, que dejaran digamos, que trasladáramos la clase a este evento. Creí que muchos no iban a venir, pero me alegra enormemente que la gran mayoría esté acá, o una buena parte esté acá. Entonces les agradezco de verdad mucho el esfuerzo y el interés en participar de este evento que de por sí es de mucha importancia. Yo voy a hablar acerca de las medidas cautelares y me voy a enfocar en un aspecto específico, que es el impacto que ha tenido la nueva regulación de las medidas cautelares en procesos específicos, como la regulación, como los que se tramitan para la protección de los representantes de casas extranjeras. Tengo que advertir que mi experiencia profesional ha sido única y exclusivamente la de abogado litigante. Yo nunca he estado en el Poder Judicial trabajando en una posición de juez, no he sido árbitro, sino que me he dedicado toda mi vida profesional a representar o a un actor o a un demandado. He estado en ambos lados de la discusión y puede que tal vez la exposición que haga sea muy viciada por esa posición o esa experiencia profesional que he tenido toda mi vida, pero que a fin de cuentas me resulta o me parece valiosa para la discusión. Es decir, también contar con la experiencia de alguien que ha sido toda su vida un abogado litigante. Me ha tocado, como abogado litigante, lidiar tanto con las regulaciones del Código Procesal Civil pasado como con las regulaciones del Código Procesal Civil nuevas. El Código Procesal Civil pasado teníamos el enorme problema de que, si bien era muy abierto y con creatividad y con un poco de astucia, pues el tema de las medidas cautelares pues podría ser bastante útil, dejaba muchos aspectos en el aire que provocaban cierta incerteza y desde luego con esta incerteza una inseguridad jurídica, como por ejemplo el aspecto de que cuando era procedente que se llamara a una audiencia de previo a dictar una medida cautelar o cuando no. Como abogado litigante tengo que reconocer que en mi mejor escenario, y cuando estaba pidiendo una medida cautelar, el mejor escenario era que me la dictaran sin tener que llamar a una audiencia, que no le dieran audiencia a la contraparte y que la contraparte se enterara cuando ya le estaban notificando de la medida cautelar dictada en su contra. Y por el otro lado, como abogado de demandados, pues desde luego que se me comunicara sobre una solicitud de medida cautelar y me convocara a una audiencia, pues hubiera sido enormemente apreciado. El nuevo Código Procesal Civil pues viene a regular esa situación, específicamente cuando se habla de las medidas cautelares que se pueden dictar sin audiencia a la contraparte o cuando hay que rendir o hay que señalar una audiencia para la contraparte. Y como regla general, como ya lo han explicado mis compañeros, pues como regla general se tiene que llamar a una audiencia oral de previo a decretar la medida cautelar, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el embargo preventivo por obvias razones o una anotación de demanda, o cuando la parte pues demuestre o justifique de forma adecuada por qué es importante que se decrete esa medida cautelar sin dar audiencia a la contraparte. Pero en todo caso, el dictado de una medida cautelar sin dar audiencia a la contraparte no significa que hasta ahí llegó la situación y entonces ya me decretaron la medida cautelar y ahora, pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? Sino que el nuevo código regula adecuadamente esta situación diciendo que cuando se decreta una medida cautelar sin dar audiencia, pues se le notifica a la parte, digamos, demandada y esta parte pues tendrá un plazo para oponerse y si hay oposición, pues entonces se convoca a esa audiencia oral con la medida cautelar decretada provisionalmente. Se convoca una audiencia en la cual se discutirá si se confirma esa medida cautelar decretada o no se confirma, y en el caso de las medidas cautelares
que hay que llevar a cabo la audiencia, pues la decisión sobre si se decreta o no esa medida cautelar se hará en la audiencia. Y en esto el Código Procesal es bastante detallado, digamos, en explicar esta situación. Dicho lo anterior, tengo que decir que como abogado litigante, mi experiencia en el trámite de medidas cautelares con base en el nuevo código y en el estudio que he hecho de las medidas cautelares, pues tengo que decir que ciertamente ha sido una experiencia muy favorable. Desde luego que el tema de las medidas cautelares es de mucha importancia y que, de acuerdo con lo que decía Cristian y que yo suscribo totalmente, una medida cautelar determina o podría determinar el futuro de una eventual discusión judicial. Y se los pongo en estos términos, dado que esto es un congreso, un seminario, un conversatorio sobre experiencias y retos. En mi experiencia, yo he estado en casos donde, principalmente como demandado, donde se solicita una medida cautelar en contra de algún cliente y el abogado del actor, digamos, de quien está solicitando la medida cautelar, no guarda de ninguna forma sus intenciones en decir que presenta la medida cautelar y que si se la decretan, va con la demanda. Y si no se la decretan, pues entonces no presenta ninguna demanda. Entonces, eso da una claridad sobre cómo se estaban utilizando las medidas cautelares antes del nuevo Código Procesal Civil. Porque hasta cierto punto las medidas cautelares se utilizan no con base en la finalidad que tienen, es decir, esa idea de asegurar el resultado del proceso para que con el transcurso del tiempo esa sentencia que se dicte no sea ilusoria para la parte interesada, sino que de alguna forma y en algunos casos y bajo el ejercicio de algunos abogados, las medidas cautelares se utilizaban también como formas de presión. Presiono con la medida cautelar y mantengo esa medida cautelar por el tiempo que dure el proceso. Desde luego que esto era todavía más beneficioso por la amplia mora que tenían, digamos, los procesos judiciales. Entonces, si un juicio me duraba 5 años y 5 años yo tenía una medida cautelar ahí decretada a mi favor, pues entonces habría que ver quién aguanta más, ¿verdad? Si el demandado puede sostener esta medida cautelar decretada en su contra por el tiempo que dure el proceso, o mejor llegamos a un arreglo. Y un arreglo que a lo mejor no es tan equilibrado o tan balanceado como si no hubiera esta medida cautelar de por medio. Entonces, el que se hagan ahora estas audiencias, pues resulta desde luego que bastante beneficioso, porque hace que la medida cautelar sea más acercada a la realidad o más justa, si se puede decir. Es decir, que efectivamente esa medida cautelar venga a cumplir con la finalidad que se estaba, o con la finalidad que se pretende, y es que se asegure el resultado del proceso. Desde luego que en las regulaciones de las medidas cautelares, o más principalmente en la práctica, hay muchas cosas que solventar. Desde luego, el nuevo Código Procesal Civil no es, digamos, muy detallado en cuanto a la estructura de la audiencia oral, de esa audiencia de medidas cautelares, no establece, como lo establece, por ejemplo, para la audiencia preliminar o para la audiencia complementaria o para las audiencias únicas, un orden en el que se tienen que llevar a cabo esas audiencias, sino que habla de las cosas que se hacen en esa audiencia y no lo establece, y eso eventualmente podría generar alguna confusión, pero que estoy claro en que dependerá también de cómo las partes, en conjunto con el juez, manejen esa audiencia, concentrándose en lo que esa audiencia debe discutirse, es decir, sobre la procedencia o no de la medida cautelar con base en los presupuestos que se requieren. Y frente a esa circunstancia, una de las cosas importantes, que también es otra experiencia, tiene que ver con el tiempo para que las partes puedan referirse a la medida cautelar o defenderse de la medida cautelar o para evacuar pruebas. Yo he estado en audiencias, afortunadamente solo una audiencia preliminar, y espero que nunca más tenga que volver a pasar por esto, donde la persona juzgadora le otorgó a las partes 5 minutos para referirse a una medida cautelar, tanto la procedencia como la defensa de esa medida cautelar, 5 minutos a cada una de las partes, para que se refieran a una medida cautelar que implicaba una suma enorme de dinero. 5 minutos no da ni para contar un chiste, en algunos casos.
y 5 minutos definitivamente es un plazo completamente inútil para poder hacer una adecuada defensa de esas medidas cautelares. Pero entonces, dicho todo esto, en cuanto a la importancia de estas medidas cautelares, cómo están reguladas, en cuanto a cómo hacen que la resolución de una solicitud de medidas cautelares sea realmente más justa, si se quiere, quiero hablar sobre el impacto que estas nuevas regulaciones ha tenido en algunos tipos de procedimientos ordinarios, pero para materias específicas que, debido a mi experiencia profesional, pues me ha tocado tramitar. Y específicamente me refiero a los procedimientos que tienen que ver con la defensa o los reclamos de los representantes de casas extranjeras. Como ustedes saben, en Costa Rica existe la famosa ley de representante de casas extranjeras, cuya versión original data de los años 70, en una época política y socialmente distinta, si se quiere, a la realidad política y económica que vivimos en la actualidad. Y esa ley, bueno, pues buena o mala, la idea mía no es hacer una valoración personal de qué me parece esta ley o no, pues establecía ciertas regulaciones de tipo procesal que, como dirían algunos, se las trae y resultaba muy complicado. En particular, la ley tenía, digamos, en su versión, porque en 2007 tuvo una modificación. Antes de 2007 tenía una regulación que incluso impedía que si un ex representante de una casa extranjera demandaba a la casa extranjera, pues que pudiera impedir que los productos de esa casa extranjera ingresaran al país. Con la modificación del año 2007, pues la redacción varió, pero no deja de tener algún tipo de regulación que, desde mi punto de vista, pues resulta un poco complicada. Y estoy hablando específicamente de la regulación del artículo 10 bis de la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, que establece la posibilidad de ordenarle a la casa extranjera que deposite una garantía prudencial con respecto a la cuantía o al monto del reclamo del representante nacional, digamos, de la casa extranjera, so pena de que si no la presenta, no le serán atendidas sus gestiones dentro del proceso. A esto hay que matizar de que esa garantía procede cuando se demuestre que la casa extranjera no tiene bienes suficientes en el país para hacerle frente a ese reclamo o a esa eventual indemnización si un juez lo declara con lugar la demanda. La idea de esta garantía es asegurarle al representante nacional que si ganaba el juicio en contra de la casa extranjera, pues que pudiera cobrar. Y que no tuviera que ir entonces en una procesión a tratar de homologar la sentencia favorable costarricense en el país de origen de la casa extranjera o en el país donde la casa extranjera tuviera bienes suficientes para hacerle frente a esa obligación. Esa es básicamente la idea. Pero entonces la casa extranjera se ve obligada a depositar una garantía suficiente para poder defenderse en el juicio, porque la penalidad de no depositar esta garantía era que no le serán atendidas las futuras gestiones. ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? En la práctica resultaba ser una medida de presión, porque entonces el representante o ex representante de una casa extranjera que sintiera que se le habían violentado sus derechos económicos por la terminación de una representación, un contrato de distribución exclusiva, digamos, para el territorio nacional de unos productos de una casa extranjera, por ejemplo, pues presentaba una demanda y decía, mire, los reclamos míos son 20 millones de dólares, por decir algo, cuando a lo mejor el reclamo verdadero o lo que con la mano en el corazón consideraba que ese era su reclamo, podrían haber sido tal vez $1 millón o tal vez menos. Frente a la solicitud de la demanda,
con la solicitud de esta medida cautelar, de la rendición de esta garantía, pues lo que pasaba normalmente es que en el auto de traslado el juez daba traslado a la demanda y además ordenaba a la casa extranjera que depositara una garantía, ya sea en dinero o en otros bienes, una garantía suficiente para cumplir con el reclamo de la casa del representante nacional o su ex representante. Entonces, yo soy el representante nacional, digamos, no es que todos los representantes lo hicieran, pero muchos casos que terminaban en los tribunales se hacía de esta forma. Entonces, yo sé que me deben $1 millón de dólares o $2 millones de dólares y pido una demanda con la cuantía de $10 millones de dólares. El juez le da traslado a la demanda y dice que a la casa extranjera que deposite una garantía por $10 millones de dólares. Entonces, eso significaba un gran problema porque la casa extranjera estaba obviamente radicada en el extranjero. Le llegaba la notificación e inmediatamente tenía que ponerse a buscar un abogado. Conseguía un abogado en Costa Rica, le decía, mire, me acaban de notificar esta resolución, ¿de qué se trata? ¿Por qué es que dice ahí que tengo que depositar una garantía de $10 millones de dólares o pena de no atenderme gestiones en el proceso? Y entonces uno con la pena del mundo explicarle toda la naturaleza y el sentido de esta norma y explicarle por qué tenía que depositar ese monto para que le atiendan las gestiones o movilizarse rápidamente a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de ese auto de traslado para que no adquiriera firmeza esa obligación, enviarlo al tribunal y tratar de retener un poco el proceso. Y normalmente lo que se hacía era eso, porque la garantía, vamos a ver, en el mismo caso, $10 millones de dólares, depositar $10 millones de dólares en la cuenta del despacho es un costo enorme, no solamente por la cuantía, digamos, por el monto que se tenía que depositar, y no le pongan $10 millones de dólares, $1 millón o lo que sea, depositar el dinero en la cuenta del despacho es dinero que sale del patrimonio de la empresa y que no puede utilizar, pierde ese dinero y está ahí, aunque gane intereses, durante el tiempo que dure el proceso, va a estar ahí. Depositar o gestionar una garantía bancaria son costos adicionales. Es cierto que no pongo el dinero en la cuenta del despacho, pero tengo que pagarle al banco para que me entregue esa garantía. Y esa garantía tengo que seguírsela pagando al banco durante el tiempo que dure el proceso. Son costos. Y frente a esa obligación, si ya no pude presentar, tome en cuenta que estoy en el extranjero, y si ya no pude ponerme de acuerdo con el abogado para enviarme los poderes para que pudiera presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio dentro de tiempo contra el auto de traslado, si no lo logré hacer y me quedo en firme la resolución y tengo que depositar la garantía, frente a esa circunstancia, la mayoría de las veces, lo mejor era negociar. Tengo estos costos de depositar el dinero o depositar la garantía bancaria, mientras, y por otro lado tengo las pretensiones reales de quien está demandando. Y a partir de ahí salía toda una negociación, no siempre, dependiendo de cómo se lograra manejar, si la otra empresa, si la casa extranjera lograba depositar la garantía, pues lo podía negociar mejor, digamos, con la casa o el representante nacional, y lo que resultaba al final de cuentas era que se llegaba a una negociación. Y esto pasaba con una gran mayoría de los procesos de representantes de casas extranjeras. Venían estos golpes iniciales, pum, 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 y se negociaba. Y se negociaba mientras estaba en apelación en el tribunal, el auto de traslado que ordenaba la garantía. Y con el temor de que no se sabe qué va a pasar. Entonces se negociaba y se negociaba. El nuevo código, y de acuerdo a la experiencia, lo resuelto por los tribunales, establece la necesidad de hacer una audiencia oral de previo a dictar o a decretar esta orden a la casa extranjera para que deposite la garantía. Entonces ya no es que tengo que correr con el cliente a que me mande los poderes para venir y presentar el recurso de revocatoria para impugnar esa orden de la garantía, sino que voy a esta audiencia en la que puedo oponerme contra la solicitud porque sí tiene bienes la casa extranjera, y ojo que los bienes no solamente son bienes inscritos en el registro, la ley no lo dice. La ley dice que no tenga bienes suficientes. Y en cuanto a los bienes suficientes, es un panorama mucho más amplio que simplemente bienes inscritos, bienes muebles o inmuebles inscritos. Es mucho más amplio que solo eso. Pero además, y muy importante, y en esto concuerdo con lo que establecía Tatiana y Cristian, no solamente en que si procede o no procede, sino cuál es el monto
correspondiente que procede. Porque en el caso que les ponía, donde se presentaba un reclamo por $10 millones, cuando en realidad la posible, digamos, el posible daño que sufriera ese representante era $1 millón, uno podría llegar a negociar eso, digamos, o a demostrar que en realidad el reclamo de 10 millones y una garantía por $10 millones no es procedente, sino que lo que procede es una garantía tal vez de $1 millón, o ahí cercano. Frente a esa circunstancia donde yo pueda rebajar de 10 a 1 o más todavía, pues desde luego que se vuelve más justo el proceso, porque entonces no es lo mismo depositar una garantía o depositar un dinero por $10 millones que depositar un dinero o una garantía por $1 millón o por menos, o incluso frente a esa circunstancia donde se le rebaja al actor drásticamente su pretensión económica en cuanto a la garantía de 10 millones a 1 millón, por decir algo, pues las posibilidades de negociar se equilibran y se vuelve más justo. Y entonces, a partir de ese momento, o a partir de estas circunstancias, la posibilidad de llegar a un acuerdo más equilibrado y más balanceado, pues se vuelve una realidad. Dejo estas ideas simplemente para exponer de una forma práctica y concreta cómo la regulación de las medidas cautelares pues resulta bastante favorable en la actualidad y cómo se vuelven, digamos, cómo permiten que dejen de utilizarse como formas de presión y que se acerquen más a su finalidad original. Desde luego hay cosas que tenemos que seguir trabajando, como por ejemplo, la bestia negra que siempre ha sido para los procesos judiciales, que es la mora judicial, pero entendiendo desde luego que el tema de la mora judicial es un aspecto muy amplio y muy difícil de resolver. Digamos, no puede aspirar uno a que las cosas se resuelvan de forma inmediata, sino en tiempos razonables, y que eso no depende solamente de los juzgadores o del personal, digamos, que trabaja en los despachos, sino que depende de otra serie de factores adicionales, como por ejemplo infraestructura, capacidad, digamos, cantidad de personal, etcétera. Pero en la medida en lo posible en que las medidas cautelares se resuelvan de una forma más rápida y más ágil, pues será también más beneficioso. Muchas gracias.